Continuamos con este ciclo de entrevistas con motivo del debate del Estado de la Nacionalidad. Estamos en esta ocasión con Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda. Señor Rodríguez, bienvenido a esta entrevista. Hola, bueno. 7 de abril del año 2020. Me revelaré si Madrid no da a Canarias la respuesta que merece esta crisis. Esa frase es suya. Esto es una de las claves de este gobierno, ¿no? Yo siempre he dicho que si este gobierno tiene un riesgo de estabilidad, está en las relaciones Canarias-Madrid. Lo ha tenido, lo tiene y yo creo que sigue siendo el riesgo de este gobierno porque en los otros parámetros, en el del programa, en el de la investidura, en el de la gestión, el nivel de cohesión y respuesta está más que demostrado. Siempre pongo un ejemplo, 2 leyes de presupuesto. Las leyes de presupuesto nuclean la estabilidad de un gobierno y este gobierno aprobó la ley del año 20 y ha aprobado la ley del 21. Madrid no tiene ley de presupuesto y tiene elecciones anticipadas. Cataluña no tiene ley de presupuesto y tiene elecciones anticipadas. Este es un gobierno estable. Pero es cierto que si hay algo que tensiona las relaciones en el gobierno son las relaciones con Madrid. Y hemos tenido en este año y medio tensiones. Las hemos tenido en relación a la gestión de la crisis sanitaria, sin duda ninguna. En relación a los recursos materiales y su distribución muy al principio, y luego en cómo se gestionaba la política sanitaria en un territorio singular y alejado como Canarias. Hemos tenido notables tensiones en relación al cumplimiento de las previsiones de las leyes de presupuesto, en relación al REF, en relación a los presupuestos generales del Estado, que espero tener un momento para comentar la importancia de esa norma, y las hemos tenido y tenemos notables diferencias con respecto al tema migratorio. Por lo tanto, efectivamente, esa es una de las claves de este gobierno, de cualquier gobierno de Canarias que se precie, y es reclamar un trato justo, un respeto a nuestros derechos al gobierno de España y también a la Unión Europea, y por lo tanto ese es un elemento siempre sensible en un gobierno que se precie a atender los intereses de Canarias, de ocuparse de la gente de este archipiélago y de sus singularidades. Y siempre estamos atentos a ese parámetro, ¿no? Pero en estos 11 meses que han pasado desde que usted hizo esta entrevista anterior a hoy, ¿no ha habido motivos suficientes como para rebelarse con contundencia frente a Madrid? Bueno, y de hecho esto se ha producido, es decir, hemos reconducido problemas de entendimiento en relación a la crisis sanitaria. Hemos aprobado una ley de presupuesto donde el partido que presido ha sido determinante. La ley de presupuesto del Estado del año 21, después de 2 años sin leyes de presupuesto en España, con 4 procesos electorales, poniendo en evidencia que si hay una norma clave en la estabilidad de un gobierno son las normas presupuestarias, y nosotros llevamos 2, ahí tuvimos un papel determinante en esa norma. Por ejemplo, hemos encauzado el conflicto de carretera gracias a 2 acciones de Nueva Canarias. La primera, la investidura del señor Sánchez. Suscribimos un acuerdo con los socialistas que nos ha permitido desbloquear lo que estaba pendiente del convenio de carretera, que estaba conveniado y que no se gastó. Me refiero a la adenda al convenio de carretera vigente. Eso se pactó en ese acuerdo de investidura y ahora vendrá el señor Ábalos a firmar que esos 445 millones de euros se añaden al convenio de carretera. También logramos en la discusión de la ley de presupuestos del Estado que todos los programas REF por primera vez tengan reflejo presupuestario, y costó. Logramos en la disposición adicional 150 que los famosos 500 millones, los otros 500 millones de carreteras que desde el año 18 están en el superávit de Canarias, pero nunca se transfirieron, se hayan liberado los primeros 100 millones y estemos ahora pendientes de firmar un convenio por el resto. Ahí se desbloqueó los 30 famosos millones de la pobreza. De manera que ha sido, como siempre, una presión constante entre el gobierno de Canarias y el gobierno de Madrid, entre mi partido y el Partido Socialista, porque tenemos un acuerdo de investidura, de manera que esas tensiones han existido, existen y existirán. Ahora estamos en un momento, yo creo que de importancia crítica en relación al tema migratorio. La política migratoria del gobierno de España en Canarias ha sido nefasta.
Por eso le digo, ¿no cree que usted que ha habido motivos suficientes, por ejemplo, en política migratoria, como para rebelarse con mucha contundencia con lo que está ocurriendo, con lo que está haciendo el Estado? Hombre, no hemos previsto lo de la declaración unilateral de independencia, ¿no? Eso no está previsto. Lo que sí hemos sido muy contundentes, y lo ha sido el presidente del gobierno. Lo que sí hay que decir que este es un gobierno a cuatro y el presidente del gobierno ha hecho una gestión que nos representa en el conflicto con Madrid. En materia migratoria, el presidente del gobierno ha sido muy exigente con el gobierno de España, pero lo ha sido el Parlamento de Canarias, lo ha sido la FECAN, lo ha sido la FECAI, lo han sido las patronales, lo han sido los medios de comunicación y sobre todo han sido muy exigentes Cruz Roja, SEAR, Cáritas, el conjunto, los obispados, el conjunto de la sociedad canaria. Los hechos, más bien. ¿Eh? Los hechos son los que realmente Sí, se han revelado. pero se ha expresado el Parlamento, el gobierno, los ayuntamientos, los medios, los obispados, es decir, la sociedad canaria, que es una sociedad solidaria, tolerante, hospitalaria, no puede aceptar, primero, que estas personas que llegan aquí en una situación de extrema gravedad y pobreza, no se les atienda de manera digna y adecuada. Y aquí la red de recursos que el Estado tiene para la atención humanitaria de los que aquí llegan es claramente insuficiente desde el principio hasta ahora. Los macrocentros son un fracaso. Esos centros hay que desmantelarlos. No se pueden tener miles de personas en un recinto sin ninguna perspectiva y encima en condiciones materiales que las ONG, que el defensor del pueblo, que el diputado del común denuncian como inadecuadas, ¿no? Allí el gobierno de España se ha equivocado completamente con Canarias. Sin embargo, he de reconocer que ha sido buena su política con los ERTE, con el ingreso mínimo vital, con las ayudas a este gobierno para financiar la sanidad, la educación, los 1.100 millones que ahora captamos para ayudar a las empresas. En materia social y económica, yo defiendo las posiciones del gobierno de España y que han sido justas con Canarias y con los más débiles, pero soy muy crítico con la política migratoria y lo es el gobierno en su conjunto y el presidente a la cabeza, ¿no? Pero por acabar con esto de la política migratoria del Estado, no parece que tenga una solución a corto plazo en puertas de resolver el conflicto, porque da la sensación de que la intención de Madrid es crear una frontera en Canarias, como si Canarias no fuera también ya parte de Europa. Esta es una tentación no solo de Madrid, sino de Bruselas, de los poderes centrales de la Unión y de los poderes centrales del Estado. Esta idea de que las comunidades fronterizas se hagan cargo de la gestión del fenómeno humanitario que representa la llegada de miles de personas. Y eso no es aceptable, ni para Lampedusa, ni para Lesbos, ni para Ceuta y Melilla, ni para nosotros. Y por lo tanto, esa tentación está en la lógica de la política de la Unión. Ahora estamos viendo, esto no ocurrió hace de 15 años, el fenómeno de Siria, la guerra de Siria, el desastre de Siria hizo un cambio en la posición de la Unión con respecto a los estados frontera, ¿no? Y ahí tenemos hoy, estos días, aparece de nuevo la discusión entre Turquía y la Comisión Europea para contener con dinero a los inmigrantes en la frontera turca. Por lo tanto, esta posición es una posición a combatir, y la sociedad canaria que no va a tolerar ese papel de ser región o territorio o cárcel para los que aquí llegan. Primero por esas personas que necesitan, merecen y tienen derechos, pero también por la sociedad canaria. Y esto lo reclamamos no solo para los adultos, también para los menores. No es aceptable, no es tolerable. Eso sí es competencia del gobierno de Canarias. Bueno, no, eso es lo que dicen el gobierno español. De eso nada. Nosotros no aceptamos. Otra cuestión es que aquí, el menor que llega aquí va a estar atendido y vamos a proteger sus derechos. Pero la gestión de ese tema tiene que ser también compartida. Lo que pretende la legislación de tutela de menores es que nuestros chicos, los que aquí se quedan sin sus padres y sus madres por las razones que sean, los tutelemos. Pero no hay nada que diga que si vienen 3.000, 7.000, 14.000, eso sea responsabilidad exclusiva de Canarias. Eso es una responsabilidad del Estado. Inicialmente, nosotros, haciendo el mayor esfuerzo posible, les estamos atendiendo con dignidad porque son personas, porque son niños, porque tienen derechos y porque la legislación internacional, europea y española les protege. Pero la responsabilidad de esta gestión tiene que ser también compartida. No podemos atender de forma debida a 2.800 chicos. En el 2006, cuando llegaron 85.000 personas en un año, eran 500 los chicos que llegaron. Ahora tenemos 2.800. A estos muchachos no se trata solo de darles comida
y cama, sino un proyecto vital, un proyecto educativo. Y por lo tanto exigimos a la Administración General del Estado, al Gobierno español, a la Comisión Europea, que la atención integral de estos menores sea compartida con el resto del Estado, sea derivado estos chicos y chicas a otros lugares del Estado y de Europa para que se les atienda como menores que son, con todos los derechos, y garantizarles, insisto, no solo cama y comida, sino un proyecto educativo, un proyecto vital, y por lo tanto ahí vamos a mantener la guardia alta. Yo creo que el conjunto de la sociedad canaria y el gobierno a la cabeza. Eso no quiere decir que vayamos a utilizar elementos o formas que no estén homologadas en el derecho y en los ámbitos institucionales, pero la voz de Canarias se va a seguir oyendo, y de hecho las derivaciones de tapadillo que se han hecho, porque se ha derivado a la mayoría de la gente que llegó. Aquí llegaron 25.000 personas el último año y poco, ¿no? Y debemos tener 10.000 entre adultos y menores, quiere decir que el resto los han terminado derivando, pero nosotros queremos derivaciones transparentes. Lo que pasa es que falta información sobre Total, eso, ¿no? No puede ser que ustedes, los periodistas, que nosotros los responsables públicos, no sepamos exactamente cuántos llegan y cuántos circulan. Esto hay que hacerlo con unas reglas, con transparencia, con humanismo, sin que la ciudadanía receptora se vea sorprendida. Es que la responsabilidad de gestionar la acogida humanitaria de las personas que llegan aquí en esa situación de extrema gravedad es responsabilidad de las autoridades españolas, de las autoridades europeas, y nosotros tenemos una cuota. Yo hace 20 años que fui presidente del gobierno, firmamos un pacto y dijimos una cuota para Canarias y cuotas para todo el mundo. Y entonces, en el acuerdo que firmamos todos los partidos políticos, pues establecimos una cuota. Entonces se hablaba de 1.500 personas, además recuerdo perfectamente. Bueno, tengo el documento, tengo todos los documentos de la época. Entonces, de lo que se trata aquí es de que esta es una tarea de la Unión Europea, del Gobierno de España, y solidariamente nosotros tenemos que asumir una cuota de gestión de este grave problema humanitario que tiene problemas y raíces profundas y que va a seguir ahí. El continente africano no se va a mover y nosotros tampoco. Seguiremos siendo siempre frontera sur de España y de la Unión en esta zona del mundo, y ese continente tiene un futuro muy comprometido. Primero, la evolución demográfica es explosiva, y luego está la pobreza, la guerra y la crisis climática. Por lo tanto, necesitamos una política europea para el continente para facilitar su desarrollo, una política de salvamento bien dimensionada para evitar las muertes en el tránsito hacia Canarias, hacia España, hacia Europa. Y necesitamos una política de acogida compartida, donde las derivaciones sean regladas, sistemáticas y transparentes, y no como ahora que se hacen casi clandestinas, ¿no? Pero la sociedad canaria, que ha expresado solidaridad y compromiso con el fenómeno migratorio, no va a aceptar el que nos coloquen esa tarea de ser tapón, muro de contención, cárcel en medio del Atlántico para estos chicos y chicas, primero por ello y segundo por la sociedad canaria. ¿Cree usted que el gobierno de Canarias, señor Rodríguez, ha estado a la altura de las circunstancias a lo largo de toda esta crisis pandémica que hemos vivido? No tengo ninguna duda. Los datos de la pandemia lo ponen en evidencia. Si hay alguna sociedad, ciudadanos, gobierno, que han hecho una gestión de la pandemia que nos permite hoy compararnos con mejores resultados que otros territorios del Estado de Europa, es Canarias. Ahí están los datos. Hemos mantenido un perfil epidémico controlado. Eso nos ha permitido mantener las actividades económicas que dependían de nosotros con menos restricciones que en otros lugares de España. Este es el territorio de España que menos restricciones dictó a las actividades económicas propias, que no quiere decir que no tengamos problemas económicos en virtud de nuestro vínculo al sistema turístico y haberse quebrado la movilidad en el mundo y especialmente en Europa, ¿no? Pero en cuanto a las decisiones de restricción de las actividades económicas, seríamos la comunidad que menos restricciones ha dictado, porque su perfil epidémico nos ha permitido ser los menos estrictos. Ahora hay algunas comunidades con incidencias inferiores a la nuestra, pero vienen de 8, 10, 12 semanas de cierre completo, ¿eh? Entonces yo creo que se ha hecho una gestión donde hemos contratado 5.000 trabajadores sanitarios. Hay 5.000 trabajadores sanitarios ahora
más que hace un año. No hay ninguna comunidad de España, ninguna que haya hecho este esfuerzo. 3.000 educadores más que hace un año. Decía el presidente y hoy le replicaban que pretendía crear esta legislatura 10.000 empleos. Lo vamos a crear solo en el sector público. Yo le hago la pregunta por aquello de que si no hubiese sido también conveniente un poquito de autocrítica. Por ejemplo, habla usted de sanidad. Han pasado 4 directores del Servicio Canario de Salud en apenas un año con esta grave crisis. ¿Está también contento, por ejemplo, con la gestión en derechos sociales, que parece que es la que menos empleados ha contratado y además la que más se queja de que no tiene personal para poder resolver los expedientes? Yo me refería antes a la gestión de la pandemia, que es la gran tarea, lo que ha trastocado el mundo entero. Y insisto que en la gestión de la pandemia, con la ciudadanía a la cabeza, que ha sido responsable, que ha seguido las indicaciones, los que incumplen son minorías. La mayoría de la gente ha cumplido. Aquí no hemos tenido manifestaciones en contra de las restricciones porque la gente comprende, acepta que desgraciadamente estas decisiones tocan para contener un mal mayor que es la expansión del virus, la morbilidad, las muertes. Por lo tanto, valora ese tema de la ciudadanía, de las instituciones, de los medios de comunicación. Yo siempre hablo bien de los medios de comunicación, especialmente a los de siempre, a los que informan, a los que nos ayudan a trasladar información veraz. Estoy menos contento con las redes sociales, ¿no? Donde los bulos, las noticias falsas han estado a la orden del día. Por lo tanto, ese valor lo tenemos que reconocer. Hay que lamentar 640 muertes, que son muchísimas, pero que nos colocan, digamos, comparativamente como la comunidad con menos mortalidad. Esa gestión terrible la hemos hecho con responsabilidad. El gobierno, insisto, es un gobierno unido, cohesionado. El mejor ejemplo son las 2 leyes de presupuesto, que ponen en evidencia que lo importante, lo determinante, se toman las decisiones en tiempo y forma. Además, leyes que se han orientado a proteger el sistema económico, a proteger los servicios públicos, a defender los intereses de la mayoría. Y luego la gestión. Claro que la gestión es mejorable, toda la gestión es mejorable. Es evidente que hemos asistido a una administración descapitalizada de efectivos humanos. La anterior crisis, la de la derecha, la de los recortes, la de la austeridad, la de los hombres de negro, la de las primas de riesgo, dejaron una administración maltrecha y se nota esa manifestación maltrecha. Hemos contratado 5.000 trabajadores en sanidad, 3.000 trabajadores en educación. Hemos contratado ahora 100 personas en derechos, 100 en derechos sociales. Nótese la diferencia con respecto al resto de... Hombre, pero la dimensión de los servicios unos y otros no tiene nada que ver. Pero es que la queja de derechos sociales es precisamente que no tiene personal para gestionar los expedientes. Pero ahora le hemos contratado siempre. No es lo mismo contratar enseñantes que educadores en la función pública. El estatus jurídico del personal estatutario y del personal docente es distinto al personal de administración general. ¿Está usted contento como vicepresidente con la gestión de derechos sociales? La gestión de derechos sociales es mejorable y quien primero lo reconoce es la consejera del ramo. No puede estarse contento con la gestión de la dependencia. Y estamos comprometidos, está comprometida en esa tarea. Por lo tanto, ese es un esfuerzo que hay que persistir e insistir en sacar adelante la renta canaria de ciudadanía, sin duda ninguna en la gestión de la dependencia. Hemos hecho cosas importantes en relación a la pobreza y ahí hay que hacer un esfuerzo, como lo hay que hacerlo en vivienda. Llevamos 10 años sin una vivienda y ahora hemos puesto 650 millones en el plan de vivienda para hacer viviendas, además de que capturemos recursos. No se había hecho nada tampoco en vivienda. Arrancar ahora con el plan de vivienda nos está costando porque partíamos de una situación muy negativa. Y por supuesto, en materia de carretera, pues tenemos que volver a poner toda la maquinaria en marcha y ahí está el Departamento de Obras Públicas poniendo en marcha obras en carretera. El tema sociosanitario tiene un notable retraso. En estos 2 años, de los más de 80 millones que hemos presupuestado para que los cabildos pusieran esas infraestructuras en marcha, el nivel de ejecución es muy bajo. ¿Por qué? Porque los cabildos se han encontrado también con un sistema administrativo obsoleto, mal dimensionado y encima la pandemia. Yo creo que el nivel de ejecución del plan sociosanitario, que no lo hace Noemí Santana, lo hacen los cabildos. Luego la inejecución se la apunta a ella.
porque si los cabildos no certifican, ese dinero no se gasta y por lo tanto la inejecución presupuestaria es la que es. Las cosas hay que ponerlas en sus justos términos y por lo tanto hay que hacer un mejor esfuerzo en la gestión del gobierno. Yo soy muy duro internamente en el gobierno en la exigencia de la gestión. Hemos cerrado el presupuesto del año 20. Y esto es muy importante para algunos que deben estudiarse los temas antes de opinar. Tuvimos un presupuesto inicial de 8.066 millones. El presupuesto inicial se ha gastado al 104,3%. El presupuesto inicial del año 20 se gastó todo el dinero que presupuestamos y 400 millones más. Y quedaron 400 millones pendientes de ejecución porque llegaron en el cuarto trimestre del año 20. Y es dinero que afortunadamente no se pierde, sino que ahora se incorpora al gasto público. El año 20, que es el peor año de nuestra historia, con 13 semanas de cierre administrativo, hemos ejecutado el presupuesto del 1 al 7 al 95,3%, más que el año 18, que fue un año normal, donde el gobierno de entonces no fue capaz de gastarse el presupuesto inicial. El presupuesto inicial del 20 al 104% y el presupuesto definitivo con 800 millones más que llegaron en el cuarto trimestre, hemos gastado 400 millones de euros más. De manera que el esfuerzo del gobierno en la gestión es siempre insuficiente, es siempre mejorable, pero hay que compararse con nosotros mismos en el pasado, cuando había pasados normales, porque el año 18 fue un año sin elecciones y sin pandemia, y la comparación se gana, o con el resto de España, porque hay que compararse con el resto de España. Yo nunca me comparo, desgraciadamente, aunque lo tengo de referencia, con Finlandia, lo tengo de referencia. Tampoco me comparo con Centroáfrica. Nosotros nos tenemos que comparar con el resto de las comunidades españolas y tender a compararnos con las comunidades más avanzadas de la Unión. El nivel de ejecución presupuestaria pone en evidencia un gran esfuerzo de todo el gobierno en un año muy difícil, donde nos gastamos el presupuesto inicial al 104 y el presupuesto definitivo con 800 millones más que llegan en el cuarto trimestre al 95,3%, en un porcentaje superior al año 18, que fue año normal. Yo creo que es razonable reconocer esto sin que nos conformemos. Teniendo en cuenta que al presidente Torres, supongo que tras consultarlo con el resto de socios del gobierno, no le ha temblado el pulso a la hora de cesar a dos de sus consejeras durante este año de pandemia, como fue Sanidad y Educación, ¿cree usted que si la consejera de Derechos Sociales no fuera vital para mantener el pacto, podría haber tomado una decisión en el mismo sentido? El presidente Torres es muy consciente de que está ahí porque hay 4 fuerzas políticas que le apoyan. Y quien no entienda esto en democracia no entiende nada. Es evidente que hemos conformado una mayoría donde los socialistas son el partido en términos cuantitativos más relevante y luego estamos nosotros, está Podemos y está la agrupación socialista Gomera. Y por lo tanto, el presidente Torres acepta las reglas porque las reglas las hemos construido conjuntamente. Y el presidente Torres tiene claro cuál es la hoja de ruta, el programa y la acción de gobierno, porque la discutimos cada semana en profundidad. Los cambios que hizo el presidente Torres de 2 departamentos que dependían del Partido Socialista, yo creo que fueron muy acertados y hay que aplaudirle. Es decir, las decisiones que tomó fue para mejorar la gestión y ahí están los datos. Yo fui de los que le apoyó, sin duda ninguna, porque sabía de qué estábamos hablando. Y esos cambios no son para criticar, son para aplaudir. Cuando el presidente considera que hay en su área de responsabilidad posibilidades de cambiar para mejorar, lo debe hacer. A partir de ahí, el presidente, no sé qué opinión tiene sobre Noemí Santana, habrá que preguntárselo a él, pero Noemí Santana hace el trabajo que le corresponde en un departamento enormemente crítico, un departamento que tiene estructuras funcionariales y mecanismos de organización, de gestión francamente mejorables y que se necesita un sobreesfuerzo para que cumpla con la gran tarea de proteger a los sectores más vulnerables. Y yo creo que en ese camino se está avanzando, menos de lo que quisiéramos, pero yo creo que más que otros, ¿no? Y luego uno tiene los mimbres de la cesta que hereda, la debemos mejorar. Por eso hemos contratado 5.000 trabajadores en sanidad y 3.000 en educación y solo 100 en asuntos sociales, porque aquí contratar no es igual de fácil que hacerlo. Es decir, en el hospital Doctor Negrino, el hospital de La Palma, puede contratar un enfermero de forma rápida. Sin embargo, usted no puede contratar un auxiliar administrativo para servicios sociales de cualquier manera.
la naturaleza de las relaciones laborales del personal docente y del personal sanitario facilita las contrataciones diligentes, ágiles. Eso en la Administración General no funciona. Yo tengo problemas en la agencia tributaria, que es un instrumento básico. Nos faltan 300 efectivos. Bueno, pues contratarlos hay que seguir unos procedimientos tediosos, pero también hay problemas en la Intervención General o la Dirección General de Presupuestos y problemas en obras públicas. El consejero del área de obras públicas tiene ahora fácil 450 millones de inversión y creo que tiene solo 7 ingenieros, necesita 20. Bueno, pues el proceso de contratar ingenieros es mucho más complejo que el contratar médicos. Y por lo tanto, Noemí es víctima también de los procesos lentos, tediosos, burocratizados de la contratación pública en la Administración General. ¿Y por qué derechos sociales crece solo un 0,8% en el presupuesto con respecto al año anterior? Porque se estableció un criterio de trasladar la gran prestación, que es la prestación, el ingreso mínimo vital, que ahí lleva ya 10, a pesar del retraso hay 10.000 familias, según dice el Ministerio, que esto no se puede cuestionar, ¿no? Otra cuestión es que siguen siendo pocas, pues que había una prestación muy importante que se incorporó como derecho subjetivo en España el pasado año y que una parte sustancial de las tareas se están prestando por ahí. Es más, ahora incluso había que transitar a la gente que cobra la PSI al ingreso mínimo vital y que la renta canaria de ciudadanía, con los recursos que hemos consolidado, complemente a los colectivos que peor colocados se quedan en el ingreso mínimo vital. Esta es la razón de que se produce este crecimiento limitado en asuntos sociales, porque una prestación esencial ha sido asumida afortunadamente, y esta es de las grandes digamos, conquistas de la sociedad española en esta legislatura con los gobiernos progresistas, que es el ingreso mínimo vital. Ahora, se trataría de liberar más la PSI, que estas personas cobren el ingreso mínimo vital y que los 50, 60, 70, 80 millones que podamos complementar en la renta canaria de ciudadanía vengan a ayudar a los más jóvenes, a las pensiones no contributivas, digamos, a perfeccionar, a completar el ingreso mínimo vital. Esta es la lógica que sustentó ese presupuesto. Autónomos y pymes se quejan de que las ayudas llegan tarde. Bueno, pues que hay que comprender cómo lo están pasando autónomos y pymes, pero hay que saber que las ayudas que estamos promoviendo son dinero público, tienen que respetar las reglas públicas y por lo tanto lo hacemos con la mayor rapidez y diligencia y con los menos requisitos posibles. Esta convocatoria que está en marcha está siendo una convocatoria novedosa, muy novedosa, porque hemos sustituido la presentación de facturas por unos estudios de coste simplificado que ahora permiten que reuniendo los requisitos puedas recibir la prestación, de manera que estamos llevando al límite de la simplificación y al límite de los plazos las reglas que son de todos. Yo entiendo la desesperación de los que están más afectados, autónomos y pymes, entiendo menos a la oposición, porque si nosotros nos saltáramos un solo minuto cualquier regla, serían ellos los primeros en denunciarnos. En la cosa pública hay que ser enormemente cuidadoso, riguroso y por lo tanto hay que seguir los procedimientos. Lo que estamos haciendo es buscar la mayor simplificación, el acortamiento de plazo, siempre con las garantías que exige la cosa pública porque el dinero es de todos. Esta convocatoria que está en estos momentos en ejecución, yo creo que es un buen ejemplo de diligencia, de simplificación, para lo que hemos tenido que hacer un trabajo previo de costes simplificados que no se había hecho nunca en esta comunidad autónoma, algunos no saben ni lo que es, y que yo creo que van a copiar otros porque de esta manera vamos a ser más ágiles, vamos a evitar que tengan que presentar un montón de papeles y además a quien reúna los requisitos le daremos la prestación. He escuchado varias veces decir que las ayudas que van a venir de la Unión Europea no son la panacea. No, vamos a ver, hay dos cosas. Una cosa son las ayudas directas, tenemos 95 millones el año 20 por parte del Gobierno de Canarias, 165 millones este año. Luego están las ayudas fiscales, el año pasado varios cientos de millones, este año 240. Estas son ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno, en unos casos de alivio fiscal, en otros casos de ayuda directa. Y ahora hemos captado, pendientes en el próximo mes, 1.100 millones también de ayudas directas, para las pymes, para los autónomos, para las empresas. Es decir, la gente que ha estado muy dañada el año 20, le vamos a ayudar con dinero a fondo perdido para pagar
los costes fijos, para pagar las deudas e incluso para ayudarles a amortizar los préstamos que tengan, eso sí, con una preferencia de los que estén avalados públicamente. Eso es un tema muy importante. Ayuda paliativa. Esto no resuelve el problema. El daño de la crisis es 11.000 millones. 11.000 millones de daño produjo el año 20 esta crisis sanitaria a la economía canaria. Los ERTE han representado 1.600 millones. Los SICOs han representado más de 4.000. Nosotros hemos puesto, calculamos, 400 o 500 millones en aplazamientos fiscales. Los 250 entre el 20 y el 21 ayudas directas. Los 1.100. Todo eso lo hemos hecho y hay que seguir manteniendo. Y luego están los fondos europeos. Recursos europeos ordinarios y extraordinarios que nos tienen que ayudar a reinventar el sistema productivo, a hacerlo más sostenible, a hacerlo más competitivo, a hacerlo más digital. Y en ese asunto va a haber recursos. ¿Y están los proyectos? Hay proyectos. El problema no va a estar en los proyectos, el problema va a estar en el poco tiempo que vamos a tener para gestionarlo. Miren, los países del norte de Europa que estuvieron en contra del plan de reconstrucción, los llamados países frugales, cuando vieron perdida la batalla, porque Merkel se puso del lado de los países del sur, y hay que decir que Pedro Sánchez ahí jugó un papel muy importante, cuando vieron perdida la batalla de que iba a haber ayudas europeas a fondo perdido con deuda pública europea, lo que hicieron fue acortar los plazos y endurecer las condiciones. En la línea de que saben que con menos plazos y duras condiciones será difícil cumplir. Entonces, lo que no ganaron en el terreno de las ideas lo han ganado en el terreno de la burocracia. De manera que vamos a tener muchos recursos y poco tiempo. Va a haber proyectos, hay cientos, miles de proyectos. El asunto es que los proyectos se alineen bien con los objetivos que exige Europa, que son sostenibilidad, digitalización, cohesión social y territorial, igualdad. Esa es la clave. Los muchos proyectos que tenemos, alinearlos a las exigencias de Europa. Y lo más difícil va a ser, digamos, cumplir los cortos plazos que vamos a tener y los muchos condicionantes. Y ese es el reto de Francia, de Italia, de Alemania, que tiene menos recursos, pero capta recursos, por supuesto, de Grecia, de Italia, de Portugal o de España. Y ahí vamos a tener, insisto, los recursos ordinarios, que son muchos, más los recursos extraordinarios, que son importantes, pero que no son... Para que se haga una idea, la deuda pública española entre el 20 y el 21 ha representado el doble de inyección de recursos al sistema económico público y privado en este año y medio de lo que va a representar los fondos europeos que vienen sin condicionantes, las ayudas, las subvenciones. Va a haber 72.000 millones en ayuda y la deuda pública española entre el 20 y el 21 para mantener la seguridad social, los ERTE, el desempleo, la sanidad, la educación, para las ayudas directas, para todo eso, duplica esa cantidad. Rondamos los 130.000 millones de euros. Lo que yo siempre digo es que la cantidad adicional es muy importante porque se suma a lo que teníamos, pero es la mitad de lo que hemos hecho los españoles a través de deuda pública para salvar, insisto, las prestaciones por desempleo, la sanidad, la educación, las carreteras o que existan ayudas directas a las empresas, a los autónomos y a las pymes. Por lo tanto, tenemos un gran reto. Estamos ultimando un decreto ley que trata de establecer una estructura de gobierno para los fondos europeos extraordinarios, que trata de buscar un mecanismo de contratación lo más ágil que nos permita el marco legal y nuestra capacidad de autogobierno y buscar mecanismos simplificadores y de acorte de plazo hasta el límite que Europa nos va a permitir, porque Europa exige controles, auditoría, objetivos, hitos. Y por lo tanto, si no cumples con ese requisito, no cobras. Con ese límite vamos a hacer todo lo posible con el poco tiempo que tenemos para gestionar los recursos que vendrán y desde luego no tengo dudas que el problema no va a estar en los proyectos, el problema va a estar en el tiempo y en los condicionantes para su gestión. Dos últimas cuestiones muy sencillas para acabar. ¿Qué nota le pondría de 1 a 10 al gobierno de Canarias? Yo no soy muy... Yo he sido profesor. Yo esto que van poniendo notas por ahí... Fácil. No, pero justamente porque sé lo que significa poner notas soy muy precavido. Yo creo que este gobierno ha sido un gobierno comprometido con la mayoría social, un gobierno honesto, un gobierno cohesionado, un gobierno entregado, apasionado, riguroso, sensible y yo creo que comprometido y competente. Y me remito a lo que hay. Que no quiere decir, y esto es muy importante,
Yo le decía al presidente los días, digo, llega en nombre del gobierno bien al debate del Estado de la Nacionalidad, llega bien. Y además nosotros tenemos los datos de lo que opina la gente. Y usted también. Este es un gobierno que está siendo entendido, comprendido por la ciudadanía. Y nos consta. ¿Eso que me está diciendo viene a ser un notable? Yo creo que puede ser, pero eso es una cosa, y otra le decía también al presidente, pero la sociedad canaria llega mal. 11.000 millones de pérdidas. Estamos a una renta per cápita media con respecto al resto de España de casi 30 puntos. Hay que ir al año 62. Estamos con un 26% de desempleo. Además hay 94.000 personas en paro, que en la época de la derecha, perdón, en ERTE, que en la época de la derecha serían parados, que ya lo fueron, 20.000 personas autónomos con cese de actividad cobrando una cantidad que en la época de la derecha, de esos que nos critican desde la oposición, hubiesen sido también parados. Por lo tanto, más agravamiento de la desigualdad. Nosotros partíamos de problemas graves de desigualdad en la sociedad canaria, muy graves, que ahora, con el empeoramiento de la economía, como siempre, pierden más los que menos tienen. Y por lo tanto, el gobierno llega, creo, haciendo las tareas, comprometido, trabajador, sensible, pero la sociedad canaria llega quebrada, con un retroceso en la economía como nunca en nuestra historia, con altas tasas de desempleo, desesperanzada porque las perspectivas son comprometidas, aunque tenemos la gran esperanza, la gran respuesta que es la vacuna, que nos va a sacar definitivamente de este túnel que ha representado la pandemia. Estamos hablando entonces entre un notable bajo y un suficiente alto. Yo creo que el gobierno ha hecho bien su tarea, la ha hecho, insisto, decentemente. Lo de las notas, en fin, esto puede tener su lógica. Es feo ponerse notas a uno mismo. Para que otros te las pongan, tienen que también... Eso de juzgar a los demás es una cosa muy complicada. Quien único tiene aquí capacidad para juzgar Deporte a los demás nacional en este son país. los ciudadanos. Los ciudadanos. Y las dos encuestas que he visto yo en los últimos 6-7 meses, que no son precisamente vinculadas ni al gobierno, por lo menos al partido que yo presido, la situación del gobierno y lo que he visto del CIS, que la sigo, este es un gobierno que la ciudadanía le reconoce que ha estado a la altura, que se ha entregado, que ha peleado y la gestión de la pandemia está ahí. Hay que comparar para ver, y este es un mérito del conjunto de la sociedad y estamos, por lo tanto, en esa entrega absoluta. Yo creo que la tarea continúa, no hay que bajar la guardia. Ahora la solución a la pandemia es la vacuna y ahora tenemos que concentrarnos. Lo decía, lo hemos dicho 1000 veces aquí, ¿no? Durante estos meses, lo decía el presidente de la patronal española, que ahora el objetivo es vacunación, vacunación y vacunación. Bueno, pues esta tarea la tenemos organizada. Si llegan las dosis, las administraremos de manera rápida, porque ahí está la gran respuesta a este tema. Y en paralelo, ayudar a la familia. Dedicamos el año pasado, además de los recursos habituales, 55 millones más. El otro día hacíamos una modificación de la ley de la PCI para facilitar la prestación, para mejorar la atención a los menores. En fin, el objetivo del gobierno es decir, proteger a la familia, ayudar a las empresas, mantener los servicios públicos bien dimensionados, que son fundamentales para redistribuir riqueza, apostar por la vacunación y que con la vacunación venga la recuperación de la economía, de la normalidad y volvamos también a una vida más nuestra, ¿no? Esto de los encuentros, los abrazos y los besos que los hemos perdido, ¿no? Tirando de su argumento, le considero un hombre capacitado para poner nota a otra persona. ¿Qué nota le podría al presidente del gobierno de Canarias? Yo creo que eso hasta me atrevo, yo creo que un notable, claramente. Ángel ha sido una persona comprometida, entregada, que escucha, que aprende, que ha mejorado muchísimo en este año y medio y yo tengo una alta sintonía con él. No quiere decir que coincidamos en todo, yo soy seguramente muy exigente, pero creo que estamos hablando de una persona que se ha entregado, ¿no? Se ha entregado este año y medio mucho, mucho. Todo el gobierno, pero es él la primera figura de este equipo y por lo tanto hay que reconocerle un gran trabajo. Señor Rodríguez, muchas gracias por esta entrevista. Un placer.